El día de la final del Campeonato Mundial de Rugby, que enfrentó a la selección sudafricana con los temibles All Blacks de Nueva Zelanda, ocurrieron varias cosas curiosas antes del encuentro. Primero se cantó una canción, luego pasó volando un jumbo a baja altura, apenas a 60 metros de la parte alta del estadio, animando al equipo sudafricano conocido como los Springboks. Y por último, se oyó un clamor que conmocionó al mundo. La canción se llamaba Shosholoza. La canción se llama Shosholoza. Mandela la conocía muy bien, como prácticamente la conocen todos los negros en Sudáfrica. Históricamente la cantaban los trabajadores negros que emigraban desde las zonas rurales del sur de África a las minas de oro en torno a la ciudad de Johannesburgo. Es una melodía alegre y llena de energía que parece imitar el ritmo del tren del vapor. Mandela solía cantarla con su compañero de prisión Walter Sisulu y otros presos cuando trabajaban en la cantera de cal de la prisión de máxima seguridad de Robben Island. Bienvenidos a Radio Uruguay, a 1050 AM. Estamos escuchando la canción Shosholoza. Hoy tenemos un programa especial. Se trata de una entrevista larga que le hiciéramos la semana pasada a John Carlin, el escritor, el periodista que produjo, que escribió El Factor Humano, cuyo subtítulo del libro dice Nelson Mandela y el partido que salvó a una nación. Bueno, amigos, amigas, la idea es simplemente escuchar esta entrevista que le hiciéramos a John Carlin. Les cuento, se van a sorprender, John Carlin es un periodista inglés que vive desde el año 98 en España, en Barcelona, y escribe en el diario El País de allá de España. Increíblemente tiene hasta una columna semanal dedicada al fútbol. Pero hay otra sorpresa. John Carlin vivió su infancia, parte de su infancia en Buenos Aires, y increíblemente también vacacionaba en Uruguay. Van a ver que conocía amigos uruguayos, en fin. La idea es hablar largo y tendido con John Carlin, el autor del Factor Humano, y para eso los invito a escucharlo. Hoy tengo el honor y el placer de hablar directamente con John Carlin. Él es un escritor, un periodista, que entre otros libros escribió El Factor Humano, Nelson Mandela y el partido que salvó a una nación. John Carlin, ¿estás ahí? Acá estoy. Bienvenido. John vive en Madrid en este momento. No, en Barcelona. Ah, en Barcelona. Aclaremos que John conoció el Río de la Plata y vivió en Argentina, en Buenos Aires desde muy chico, e incluso conocías Uruguay, John. Sí, yo viví en Buenos Aires entre los 3 y los 10 años. Y íbamos de vacaciones siempre a Uruguay. Tengo recuerdos muy, muy gratos y muy vívidos de Montevideo, de Punta del Este, de Punta Ballenas, y de amigos y amigas que tenía, amiguitos de esas fechas que todavía los recuerdo ahora, los nombres, curiosamente. Y después, cuando volví a Inglaterra con 10 años, y hice la universidad ahí, y cuando acabé la universidad me fui directamente de vuelta a Buenos Aires en un vuelo de ida. Me quedé ahí casi 3 años. Y también cuando estaba en Buenos Aires volví varias veces a Uruguay. Me decías, John, que en esa época, estamos hablando de los años 80, cuando empezaste a escribir en el Buenos Aires Herald, y que te tocó el tema de la Guerra de las Malvinas en un momento. Sí, me tocó, yo creo que soy una de las pocas personas en el mundo que le sacó cierta ventaja a la Guerra de las Malvinas, porque yo recién había empezado a trabajar en el periodismo unos 6 meses antes en el Buenos Aires Herald, que fue mi primera experiencia en un diario, y me dedicaba a hacía críticas de cine, críticas de teatro, hacía fútbol y también escribía bastante sobre el tema de los desaparecidos. Pero bueno, estaba ahí con ganas de volver a Inglaterra y conseguir un trabajo en un diario más grande,
cuando de repente mi gran oportunidad, insisto que solo la mía, fue cuando al general Leopoldo Fortunato Galtieri se le ocurrió invadir o recuperar las Malvinas según el punto de vista. Yo me quedé durante la primera mitad de la guerra, me quedé como 6-7 semanas y después decidí irme a Inglaterra, y mi primera parada después de salir de Buenos Aires fue Uruguay, y siempre me acuerdo cuando llegué al aeropuerto de Uruguay, ahí a migración, el agente uruguayo vio mi pasaporte británico y se emocionó bastante, llamó a otro de sus colegas para decirle que acá había un tipo con un pasaporte británico llegado a Buenos Aires, y varios de ellos me dieron la mano. Era un gesto de solidaridad latinoamericana espectacular. Sorprendente. John, tu libro El factor humano, que inspiró la película Invictus de Clint Eastwood, en inglés fue publicado primero en inglés, y en inglés tiene otro título. Playing the Enemy. Exacto. ¿Por qué lo cambiaron? Porque me parece que el título Playing the Enemy es, me parece más claro de lo que trata el libro, jugando con el enemigo. Bueno, pero es que no es así, es que en inglés Playing the Enemy, la palabra ahí jugar, tiene como 4, 5 o incluso 6 diferentes matices que le dan un cierto chiste al título, y esos matices no existen en español. Ajá. Entonces por eso mi editorial aquí en España decidió que simplemente hacer una traducción literal que no servía, y que teníamos que inventarnos otro título, y bueno, y decidimos poner El factor humano. Este libro realmente sorprendente, es un libro que creo que lo difícil de este libro debió haber sido hacerlo verosímil, hacerlo que parezca real, porque lo que se cuenta, y vos los decís en el prólogo, es nada más ni nada menos que parece un cuento de hadas. Sí, es verdad, parece un cuento de hadas con un príncipe azul que es Nelson Mandela. Pero mira, yo aquí lo que hice fue un trabajo de periodismo. Esto es lo que es un artículo de periodismo muy muy largo, digamos, y entrevisté a muchísimas personas. Mira, la experiencia en sí de hacer las entrevistas fue también como un cuento de hadas, fue como mágica, a tal punto que si no hubiera hecho el libro, si no lo hubiera escrito, igual hubiera valido la pena a nivel personal, porque en todos los casos no importaba que estuviese entrevistando a un general de extrema derecha que había estado pensando en montar un movimiento terrorista contra Mandela, o con el ex jefe de los servicios de inteligencia del apartheid, o con algún jugador de rugby de la selección surafricana, o con el arzobispo Tutu, premio Nobel de la Paz. Con todos fue una experiencia tremendamente emocionante. Todos estuvieron no sé, casi eufóricos recordando las hazañas de Mandela y la historia a la que cuento en mi libro, a tal punto que varios de las personas que entrevisté, hombres fornidos, blancos, surafricanos en general, se pusieron a llorar durante las entrevistas, y no recordando sus glorias personales, sino recordando la grandeza de Mandela. Sí, realmente cuando yo leí el libro, si bien el libro tiene un tono periodístico, objetivo, donde se va entretejiendo muchas historias secundarias, que obviamente son la película desaparecieron y se simplificaron. La película para mí tiene tonos mucho más gruesos, unas pinceladas más gruesas. En tu caso es un trabajo de múltiples historias, y el prólogo fue donde más emoción se trasluce, y es la emoción tuya. Vos escribís, entre otras cosas: uno no espera sentirse afectado y sentimental después de hablar con un jugador de rugby como Leroux, como te pasó con Leroux. Sin embargo, mientras hablaban, él tenía que reprimir los sollozos. Sí, mira, sí, el prólogo es la parte en la que sientes más emociones, porque es la única parte del libro que escribo en la primera persona. Claro. Cuando empiezo así en el libro de verdad, el capítulo 1, claro, abandono la primera persona y adopto un tono más periodístico, quizá, no sé, más frío, pero digo frío en el sentido de que los hechos fueron tan potentes que yo calculé cuando estaba pensando en el estilo que iba a utilizar para el libro, que no tenía ningún sentido en intentar agregarle más salsa, digamos. Mejor dejar que los hechos, que las citas de la gente hablen por sí mismas. Es increíble, realmente. Yo mientras lo iba leyendo pensaba en cada una de las anécdotas, cada una me parecía más increíble que la anterior. Decís en el prólogo: el relato cumplía las dos condiciones esenciales de un buen cuento de hadas. Es una gran historia y contiene una lección eterna. Y entre otras cosas destacás de Mandela, que como todo político es un gran seductor. Destacás que lo que sobresale a Mandela es por su ambición. ¿Cómo es esto?
Bueno, primero que quede claro que no todos los políticos son grandes seductores como Mandela, todos quizás pretenden serlo. Sí, sí. Eso es lo que tienen todos los políticos en común, que quieren conquistar los corazones y las mentes de las personas. Mandela es una persona de gran ambición, pero no ambición personal. Su gran ambición fue lograr la misión histórica que se propuso, que fue liberar a su pueblo e instalar una democracia estable en su país, y eso fue, o sea, fue una persona que sacrificó su vida para un ideal, y es más, o sea, en cuanto a misión personal, él sufrió mucho en lo personal, sacrificó mucha felicidad familiar, y él todavía, la única cosa de la que realmente se arrepiente es que no pudo invertir más esfuerzo, más intimidad en su familia, porque él tomó una decisión muy clara y muy grande en un momento de su vida, que fue que él iba a ser el padre de la nación antes que el padre biológico de su familia. Lo planteas que además de ser un político que quiere ganarse a su propia gente, Mandela, quizás el único, se propuso ganarse al enemigo. Y de esto trata el libro, de cómo Mandela, desde una prisión y como si estuviera en círculos del infierno, va atravesando cada círculo y se va ganando a la gente con su personalidad. Mira, yo creo que Mandela es sin duda el gran líder político de nuestros tiempos, porque logró dos hazañas improbables, por no decir imposibles. Una es a la que te refieres tú, que se propuso y lo logró conquistar al enemigo, pero conquistar el corazón del enemigo. O sea, no derrotarle a través de las armas, sino convencerle de que lo quisieran, de que lo respetaran, que lo reconocieran como líder legítimo del país, cosa que fue una hazaña extraordinaria, debido al hecho de que cuando Mandela sale de la cárcel en el año 90, la gran mayoría de la población blanca de Sudáfrica está programada para verlo como el gran terrorista en jefe, para verlo como el Osama Bin Laden surafricano. Entonces esa es una de las grandes hazañas políticas, pero la otra, que es casi igual de difícil, fue convencer a su propia gente, después de décadas, por no decir siglos de esclavitud prácticamente, les convenció que no optasen por el camino de la venganza, sino que optasen por el camino de la unidad y la reconciliación. Y esas dos hazañas, para un político que las logra a través de la persuasión, no a través de la coerción, son hazañas extraordinarias, que realmente ponen a Mandela en un pedestal inalcanzable. Y quizás es lo que planteaba, se me ocurre, el mayor desafío de escribir este libro, ¿no? O sea, escribir este libro con estas dos hazañas, que si te parece, John, me gustaría tratarlas por separado. Cuando yo digo que Mandela, en tu libro, parece que estuviera en el centro del infierno y va atravesando círculos, me refiero a que él está en la prisión y algo que me pareció increíble, él va de a poco ganando el corazón de sus carceleros. Esto me pareció sorprendente, o sea, funcionarios carcelarios que quedan conquistados por Mandela y que después incluso piden traslado para seguir cuidándolo. Sí. Mira, pero lo importante de tener en cuenta es que Mandela es ante todo un político, ¿no? O sea, siempre lo que la gente resalta es esa bondad, esa generosidad, ese perdón, esa ausencia de rencor, y todo esto es verdad. Pero estas cualidades fueron las armas políticas de Mandela, las que él utilizó para lograr sus fines políticos. Y él, cuando entra en la cárcel, aunque le condenan a cadena perpetua, y esto no me preguntes cómo, pero de cierto modo parece saber que su destino va a ser, pese a toda la evidencia en ese momento, que iba a ser liberar a su pueblo. Con lo cual, él llega a la conclusión muy rápidamente que no van a liberar al pueblo a través de las armas, que era el sueño que habían tenido a principios de los años 60, inspirados en gran parte por el modelo cubano, que Castro acababa de llegar al poder en la Revolución Cubana, sino que entendió que iba a liberar a su pueblo por la vía política, con lo cual tenía que negociar una salida al drama racial en Sudáfrica, con lo cual él entra a la cárcel y decide, bueno, número uno, vamos a conocer al enemigo, vamos a entender al enemigo, con lo cual
se propone estudiar el idioma del enemigo, el afrikaans. La tribu dominante blanca eran los afrikaners. Se pone a leer libros de historia de los afrikaners y a través de los carceleros empieza a aprender a reconocer lo que son los puntos fuertes, los puntos débiles, las vanidades, los orgullos de esta gente. Incluso, y a través del respeto y la cortesía y comunicando un gran sentido de entereza moral, de integridad, los va conquistando. Y la verdad de lo que estamos diciendo ahora, por más inverosímil que parezca, es que muchos años después, él sigue en contacto con sus ex carceleros de aquellos tiempos en Robben Island, la isla al sur de Sudáfrica, donde estuvo durante la mayor parte de sus 27 años de cárcel. Cuando Mandela cumplió 80 años, el año 98, cuando todavía era presidente del país, tuvo una gran fiesta a la que invitó a 5 de sus ex carceleros y los trajo todos en avión desde Ciudad del Cabo, un vuelo de 2 horas, y los 5 nunca se habían subido a un avión en sus vidas y los invitó a la fiesta. Esto es 8 años después de su liberación, y hace apenas mes y medio hubo una comida en casa de Mandela en la que vinieron varios de sus ex compañeros de la lucha contra el apartheid, y una de las personas que invitó también fue uno de sus carceleros blancos de aquella época. Hay uno que se llama Christo Brandt y que incluso fue el padrino del hijo. Un detalle. Mismo, y Mandela fue el padrino del hijo de Christo Brandt. Christo Brandt fue el que vino hace poco a comer con Mandela. Este es el Soweto String Quartet cantando el tema Victory de la banda de sonido de Invictus de la película de Clint Eastwood basada en el libro El factor humano de John Carlin. A continuación los invito a continuar escuchando la entrevista que le hiciéramos a John Carlin con respecto a Nelson Mandela y su gesto. It's the war.
un detalle que quizás no dices y que sirve para lograr entender esta capacidad, esta eficacia de Mandela para ganar el corazón de los otros, es su gran capacidad para ponerse en el lugar del otro. Cuando planteas que él estudió la cultura de los afrikaners, elaboró una teoría de que la historia de los afrikaners es similar a la de los negros. Bueno, eso fue... Mira, es una teoría que la elaboró, pero entre otras cosas, él siendo un político pragmático, un tipo astuto. Mandela también es bueno, pero también es un zorro, calculador. Y él pensó que a la hora de sentarse y hablar con estos tipos, que una buena táctica sería buscar los puntos en común entre la guerra de liberación de los africanos contra el Imperio Británico 100 años antes y la guerra de liberación de los negros en este momento. Y claro, y fue una táctica muy interesante, que por supuesto que fue sorprendente para sus interlocutores, sus enemigos africanos, pero claro, les obligaron a pensar, a reflexionar y también a su vez a sentir más respeto por Mandela por el hecho de que él conoce su historia. Aparte, digo, el sentimiento de los blancos en Sudáfrica aparentemente era el de sentirse rodeados, acorralados, y tener que siempre luchar por mantener su estatus o por seguir su liberación. Y Mandela decía, bueno, nosotros estamos como en la misma. Pero a mí, John, sí. Hablamos ahora del guardián, de los guardianes que tenían trato directo con Mandela, que eran funcionarios, como decís vos, que nunca se habían subido a un avión. Pero después Mandela va en esos círculos concéntricos, va ganándose al director de la cárcel, después va ganándose al director de los servicios de inteligencia, luego al ministro de Justicia, Coetzee, que es como parecido al del premio Nobel sudafricano, luego a Pieter Botha. Exactamente, es que es verdad, es que es increíble, es que la capacidad de seducción política de este hombre es que supera todo lo imaginable. Y sí, de cierto modo, esa es la progresión de mi libro. Mi libro cuenta un poco de historia, incluso del siglo XIX, pero básicamente la historia del libro empieza en el año 85, cuando tiene su primer encuentro con un representante del gobierno en la cárcel con el ministro de Justicia, que por cierto también era ministro de Prisiones, con lo cual era directamente su carcelero. Y se conocieron, tuvieron un encuentro a finales del 85, en el que el ministro de Justicia quedó absolutamente asombrado, conquistado. Yo entrevisté a este señor, que se llama, se pronuncia Coetzee, es la pronunciación correcta, igual que el premio Nobel de Literatura, y él cuando hablaba de Mandela, cuando lo entrevisté, él era uno de los que estaba llorando. Obviamente, amigos, amigas, este libro hay que leerlo porque no podemos contarlo, pero hay algo que a mí me sorprendió y ya te lo conté. Una fue cómo Mandela entabla amistad con un guardián de la cárcel, y la otra es cómo Mandela logra conquistar el corazón de un general que era un líder de la ultraderecha racista sudafricana que estaba a punto de alzarse en armas contra el gobierno establecido. Sí, no, eso es lo más, quizá la historia más extraordinaria de todas, porque este era un general que había sido el máximo general de las Fuerzas Armadas Surafricanas entre el 80 y el 85, después se fue al retiro, y en el año 93 había muchos grupúsculos de extrema derecha en Sudáfrica que estaban ahí, que querían alzarse en armas contra la nueva democracia que estaba a punto de crearse, y eligieron a este señor, a este general, como el líder que aglutinara a todas las diferentes formaciones de la extrema derecha, y lo eligieron, él aceptó el cargo y se dedicó varios meses a recorrer el país teniendo reuniones clandestinas, creando pequeñas células que hubieran sido células terroristas, y esto es con gente muy bien armada. Había muchos blancos sudafricanos no solo armados, pero con experiencia militar en la guerra que habían tenido en Angola años anteriores. O sea, iba a ser una fuerza bastante formidable. Y Mandela decide que, bueno, vamos a hablar con esta señora a ver si se puede buscar un acuerdo. Y el primer día que se conocieron, que fue en casa de Mandela, que fue este general, el general se le rompieron todos los esquemas. También yo entrevisté a este general para el libro y me contó con detalle esa primera reunión con Mandela y lo tremendamente cortés y respetuoso y serio y práctico y convincente sus argumentos racionales que era Mandela. Y después de esa primera reunión se reunieron varias veces más, y al cabo de unos 6 meses el general decide, mira, esto de las armas no es un plan,
yo me voy a, o sea, no me voy a incorporar al partido de Mandela, ni mucho menos, pero el general decide que va a participar en las primeras elecciones democráticas del país. Y hasta día de hoy, este general venera a Nelson Mandela. Es impresionante. Pero una de las hallazgos de tu libro para mí es la capacidad periodística de establecer o de describir detalles físicos que hacen que uno pueda imaginar eso, ¿no? Un general de ultraderecha pidiendo una reunión ultra secreta con Mandela, pidiendo que nadie se enterara, y Mandela no solo lo recibe, sino que le pide que se sienta en su sillón al lado de él y le sirve té. Sí, no, y esto me lo contó el general con incluso varios años después con asombro. Me acuerdo que me dijo, y Mandela me dijo, siéntese general, y me dijo, en palabras del general mismo, me dijo a mí, ¿no? Y me dijo Mandela, ¿quiere usted una taza de té? Y el general dijo sí. Mandela le puso el té en la taza. Le preguntó Mandela, ¿quiere usted un poquito de leche? Sí, dijo general. Mandela le pone un poquito de leche. ¿Y azúcar? 2, por favor. Y Mandela le echa el azúcar en la taza. Y el general recordó esta escena y como te digo, habían pasado varios años, pero me lo contó como si hubiera ocurrido el día anterior con un asombro total. Y ya ves cómo en esos primeros instantes, con esos gestos de respeto y de cortesía, ya ahí toda esta rabia y temor y prejuicio acumulado en general se fueron ahí diluyendo en esa tacita de té. Impresionante. Y aparte, un detalle no menor es que Mandela en la cárcel había aprendido el idioma afrikáans, que era el idioma de los blancos. Exacto. Entonces el tipo, claro, el general le oye hablando en su idioma y no en inglés, que es lo que se esperaba. Y otra cosa más, que claro, toda esa inversión que hizo Mandela preparándose para este momento tuvo mucho fruto. Sin duda, no solo conocía el idioma, sino la cultura de los africanos, y es lo que logra, entre otras cosas, romper el hielo, que, insisto, acá en el Cono Sur padecimos muchas dictaduras, y uno recuerda las transiciones, y era fácil hacer el juego imaginativo de decir, bueno, en vez de un líder de izquierda Mandela, pongamos a otro líder, y pongamos a ese líder yendo a hablar con el director de los servicios de inteligencia de la dictadura, o con el ministro del Interior, y es imposible, es inimaginable. Es inimaginable, pero te quiero decir una cosa, sí. Que le hubieras dicho a alguien en Sudáfrica en el año 85, cuando Mandela estaba en la cárcel y nadie sabía de sus reuniones secretas con el gobierno, o el año 90, cuando Mandela sale de la cárcel, lo que te estoy contando ahora, y a la gente le resulta igual de inimaginable. Claro. Eso, hay quizás una línea de diálogo en la película Invictus que lo dice todo. Morgan Freeman, haciendo Mandela, plantea de ganar el campeonato mundial de rugby, y le dicen, todos los expertos dicen que es imposible, y Mandela Morgan Freeman dice, bueno, de acuerdo a todos los expertos, nosotros no podíamos estar acá sentados en la presidencia de la nación. Claro, exacto. Y por último, en esta independencia, en estas conquistas circulares que va avanzando Mandela, vos dejás para el final lo que es el corazón del racismo más ideológico, que es la iglesia reformista. Había una iglesia sudafricana que buscaba en la Biblia basar el apartheid. ¿Qué pasó cuando va Mandela ahí? Sí, no, la iglesia reformista holandesa, que era la iglesia principal de los afrikaners, durante muchas décadas buscaba y encontraba justificación bíblica para este sistema atroz de discriminación racial que era el apartheid. Incluso llegaban al extremo de decir que iba a haber que los negros iban a ir al cielo también, pero que iba a haber un cielo diferente para los negros y para los blancos. O sea, de esto se trata. Y sí, es casi la última escena del libro, no sé si deberíamos incluso de contarla, pero bueno, ya que me preguntas, el hecho es que sí, que Mandela al final, después de esta final de rugby, va a una iglesia de esta gente, todos blancos, y la gente le rodea, le vitorea, como si fuera, qué sé yo, Maradona en el estadio Boca Juniors. Y pierde un zapato. Exacto, sí, en la multitud está tan alocada que pierde un zapato. Impresionante. Y me lo contó Mandela, esta historia me la contó Mandela, y Mandela se moría de la risa cuando me lo contaba, pero de risa y también de felicidad.
Yo creo que podemos contarlo, John, porque lo importante de tu libro, incluso yo creo que ni siquiera es el deporte y la política. No, una pregunta, deporte ¿a no. vos te gusta el rugby, te gusta deporte? Porque vos más bien sos un periodista político, ¿no? No, yo hago un poquito de todo. Yo soy bastante mercenario y descarado y con tal de que me paguen yo escribo sobre cualquier cosa. No, mira, lo digo en broma, Sí, pero sí, sí. mira, a mí el rugby me gusta bastante, pero no especialmente. A mí me encanta el fútbol. Yo soy fanático total del fútbol. Y además escribo una columna semanal para El País acá en España sobre fútbol. Y además escribí un libro sobre fútbol hace 4 o 5 años. Así que el fútbol es lo que me gusta a mí. El rugby me interesa, pero no tanto. Y también deberíamos decir una advertencia a cualquier oyente de este programa que le gusta el rugby y que piensa que mi libro va a ser un libro que les va a enseñar algo nuevo sobre el rugby. Si van con ese propósito, no lo compren, porque van a volver a la librería y pedir que le devuelvan el dinero. Sí, exacto. Quizás es una de las diferencias, digo, obviamente son dos medios diferentes, con la película de Clint Eastwood, que está mucho más simplificada, centralizada en Mandela y en el deporte y en la final esa. Yo creo que en tu caso el partido de rugby que salvó a una nación es más que nada un medio para poder desarrollar la personalidad de Mandela y esa misión que logró. Sí, no, exactamente. O sea, has dado exactamente en el clavo, sí. Yo pongo el mínimo de rugby, cuento el mínimo de rugby necesario como para mantener un poquito de la emoción de la historia, pero es verdad, en la película hay un porcentaje muchísimo más alto de rugby que en mi libro. El propósito fundamental de mi libro es iluminar, contar lo que yo considero que es la esencia del genio de Nelson Mandela. Ese es el objetivo. Y si el punto culminante de la historia es una final de rugby, es porque ese día fue el día más feliz de la vida de Mandela y el día más feliz de la historia de Sudáfrica. Fue el día en el que todos los sueños políticos de Mandela se hicieron realidad. Fue la culminación de eso, fue el último círculo de eso que tú estás describiendo, usando otra metáfora. Lo que hizo cuando empezó con su primera reunión con el ministro de Justicia en la cárcel fue que de cierto modo abrazó a este señor y fue expandiendo el abrazo más y más y más y más amplio hasta que en la final de rugby abrazó a toda la población blanca y les convenció de que él era su líder legítimo, y ese fue el día insólito en que la población blanca de Sudáfrica coronó a Mandela rey del país. Muy bien, a continuación los invito a seguir escuchando esta entrevista que le hiciéramos a John Carlin y que, bueno, vamos a escuchar ahora la tercera y última parte. Algo que dice Mandela en el prólogo, y vos lo describís, y lo quiero decir porque son palabras de Mandela frente a Pelé. Cuando estuvo Pelé en Sudáfrica, dijo: el deporte tiene el poder de transformar el mundo, tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras cosas, tiene más capacidad que los gobiernos de derribar las barreras raciales. Sí, palabras grandes, le dan una importancia al deporte tremendo. Claro, la clave es que el deporte sea utilizado por alguien de la talla y sabiduría y generosidad de Mandela para poder exprimirle todo eso. Se tiene que haber ahí un agente político también participando, y por eso insisto que el deporte en sí no es el punto. La cuestión es que Mandela está siendo ahí deliberadamente humilde, porque sin su participación este evento deportivo no hubiera tenido ninguna trascendencia política. Sí, pero yo creo que por lo que decís aquí en este prólogo, que Mandela ya años antes de la final del rugby ya tenía claro que el deporte inspiraba, ¿no? Y bueno, vos que te gusta el fútbol, sabés que si algo tiene, y eso creo que refleja muy bien la película de Clint Eastwood, es que el deporte es pura emoción. Claro, y como verás al principio del libro, resalto una cita de Mandela que me dio cuando le hice la entrevista, que dice: apela a los corazones, no a las mentes. Y claro, el deporte, el fervor del espectador del deporte cuando quiere desesperadamente que un equipo gane, su selección, su club, lo que sea, esa persona está en estado de puro corazón. Entonces ofrece una vía
de persuasión al político bastante potente. Sí, sí, sobre todo al ser emoción y al ser puro corazón, valga la redundancia, abre el corazón para que el otro pueda comunicarse, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí. La frase que pusiste dice: no hay que apelar a su razón, sino a sus corazones, dijo Nelson Mandela. Y Nelson Mandela, entre otras cosas, contás algo que también me sorprendió y que tiene que ver con el genio de Mandela. Es una instancia que no aparece en la película, que es tema del himno. ¿Qué himno iba a tener Sudáfrica cuando hubiera las primeras elecciones libres, después de que votó una persona un voto? Sí, mira, fue un gran tema de discusión entre la gente del partido de Mandela, qué iban a hacer, y la mayoría se decantaba por abolir el viejo himno, el himno del apartheid, de los blancos, y reemplazarlo con un himno de protesta que se había cantado durante décadas en todas las reuniones políticas de los negros, del movimiento de liberación. Pero Mandela les dijo: no, se equivocan, señores y señoras, esto de abolir el antiguo himno es un enorme error, porque no creo que ustedes se acaban de dar cuenta que esta canción contiene la identidad, las emociones de una parte muy importante de este país, y no podemos ofenderlo de esta manera si el propósito es unir al país y crear una democracia estable y evitar un terrorismo de ultraderecha. Entonces, a petición de Mandela, y todos al final se pusieron de acuerdo, lo que se hizo fue que el nuevo himno fuese no una canción, sino las dos. Se cantara una detrás de otra. Y a día de hoy sigue siendo así. O sea, ahora durante el Mundial, cuando veamos a la selección sudafricana antes del partido, oiremos que las dos canciones, una detrás de otra. Y esa fue iniciativa absolutamente de Mandela, que tuvo un impacto muy positivo en cuanto a la unidad del país. John, para ir culminando, no hablamos mucho de cómo Mandela conquistó los corazones del aparato racista de los blancos, de los corazones de los blancos, pero no hablamos de la otra parte, cómo hizo Mandela para lograr convencer a sus seguidores de que no solo había que hinchar, digamos, por el equipo de los Springboks, sino incluso ponerse una camiseta verde. Sí, bueno, que a su vez fue básicamente una especie de metáfora por el gran logro de Mandela, que fue, como dije hace un momento, que fue persuadir a su gente que no optase por el camino de la venganza, que optasen por el camino de la reconciliación. Y esa es una hazaña que es menos evidentemente grandiosa que ganarse los blancos, pero yo creo que igual de complicada. Sin duda. Y Mandela, en este caso, tuvo que apelar bastante a las mentes, no solo a los corazones. Él, en una reunión tras otra, sea en un grupo de 12 personas o sea ante 100.000 personas, él repetía siempre el mismo mensaje: miren, nosotros podemos optar por la venganza, pero ¿qué va a hacer eso? ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer es que va a generar una guerra civil en la que todos vamos a acabar perdiendo. Va a haber mucha sangre, mucho destrozo, y no vamos a lograr la democracia, no vamos a quedar atrapados en una espiral de ojo por ojo eterno, como por ejemplo en Israel-Palestina. Y Mandela tuvo la sabiduría de ver que ese no era el camino, y convenció a su gente a que sacara la parte más generosa y sabia de sí, y que buscara un pacto entre blancos y negros. Hay uno de los detalles que yo resalto, digo, esa capacidad para transmitir con detalles, que es precisamente una de esas historias secundarias en la cual hay un luchador del Congreso Nacional Africano, que es Beke Beke, ¿no? Justice Beke Beke, sí. Que él ha estado con Mandela siempre, y me dice en un momento: me alegraba de que hubiéramos llegado al acuerdo político que teníamos con los blancos. Aceptaba que teníamos un gobierno compartido, con gente como de Klerk en el gabinete. Muy bien, lo comprendía, me parecía bien, pero mi posición era: no me pidan que apoye a los Springboks. No tenía intención de ceder, ya había perdonado suficientes cosas. Sí, es verdad, y él hasta el último momento se resistió. Él, me acuerdo que me dijo que el día de la final, que ya prácticamente toda la población negra estaba con la selección sudafricana, con los Springboks, él pensó, en sus palabras: yo soy la única persona
cuerda en un mundo vuelto loco. Pero al ver a Mandela salir al campo vistiendo la camiseta de los Springboks, al oír el himno, al ver a sus compañeros, a su novia, a sus compañeros de cárcel tan emocionados, al final se rindió y entendió, antes de que acabase ese partido, de que mira, esto de mantener ese rencor, esa amargura, que no le iba a llevar ni a él ni al país a ningún lado. Con lo cual, mira, adelante, vamos a aceptar y abrazar este símbolo e intentar forjar un país juntos. Es realmente sorprendente, incluso creo que lo contás muy bien y que tiene que ver quizás tu experiencia futbolística, ¿no? La idea esa de cuando hay un partido un importante, ese silencio que hay en las calles y bueno, y dentro de las familias las diferentes reacciones, la preparación para ver ese partido. Pero un detalle, John, vos en el libro, como que me parece a mí, como que te rehusás o te negás a hablar de esa estrategia del perdón, o sea, de usar la palabra perdón, que es lo que, más allá de las intencionalidades de Mandela, es lo que hace que logra llevar adelante en Sudáfrica. Bueno, mira, el día cuando él sale al campo en la final del Mundial de Rugby, vistiendo la camiseta del enemigo, de los Springboks, es un enorme gesto de perdón. Mandela les está dando la mano, dice, mira, les perdono todo, yo les doy la mano, ustedes me van a dar la mano a mí, y al corear todo el estadio, Nelson, 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 y eran 95% blancos, fue un gesto como de expiación de los pecados de los blancos, y de aceptar el perdón y pedir perdón también. Hay recordaba que otro inglés, cuando hizo una película sobre un gran personaje histórico, sobre Gandhi, Richard Attenborough, me acordaba que habló con Nehru, con el primer ministro de la India, y las palabras de Nehru eran más o menos estas, le había dicho Attenborough, Gandhi es una persona demasiado grande para convertirla en un santón. Y me parece que vos no querés meterte en ese tema con Mandela y querés continuamente justificar o buscar el pragmatismo político en la figura de Nelson Mandela y quizás no hablar tanto del perdón, que es uno de los fenómenos más sorprendentes que tiene la humanidad, ¿no? Sí. Bueno, mira, yo lo que insisto es que el perdón fue una herramienta política de Mandela, pero que fue algo también genuino, no fue algo forzado. Él es así, a él le salió por naturaleza. Pero a lo que yo intento transmitir en el libro es que quedarse solo con ese concepto de Mandela como un santo, como un tipo que perdona porque perdonar es lindo, eso no es entender la totalidad del personaje de Mandela. Además, yo estoy absolutamente convencido de que si Mandela hubiera calculado que la forma de liberar a su pueblo, instalar la democracia, era no a través del perdón, sino a través de la guerra, la lucha armada, él hubiera optado por ese camino. Quizá ahí está la diferencia con Gandhi, que era pacifista por convicción. Mandela no. Mandela fue el fundador del movimiento armado del Congreso Nacional Africano en el año 61. Eso tampoco hay que olvidarlo. No, sin duda. Aunque es prisionero por haber quemado unos documentos que también ahí me hizo acordar a Gandhi. No fue prisionero por eso. O sea, metió en una cárcel de cadena perpetua porque él fue el fundador del movimiento armado de liberación. Por eso lo metieron en la cárcel, porque lo vieron como enemigo público número uno. Y tenía razón que era el enemigo público número uno. Era la figura más carismática del movimiento de liberación. Dos últimas nada más. El hecho central, la final de rugby de 1995 ocurrió hace más de 13 años, 13 años, vos publicaste esto en el 2008 en inglés. ¿Por qué demoraste tanto en escribir el libro? Más de una década. Bueno, porque soy ante todo un tipo que con un cerebro muy lento, se tardé bastante tiempo en tener la idea, ¿no? Y una vez que tuve la idea también pasaron varios años más hasta que sentí que estaba en condiciones mentales, psicológicas, qué sé yo, para afrontar el enorme reto de hacer este libro. Es así de simple. Pero yo creo que es un libro que obviamente creo que vale la pena haberlo escrito y publicado, pero que da
poco lo mismo haberlo hecho un año después, una década después o 50 años después. Sin duda, sin duda. Fue por una casualidad que tiene que ver con mis biorritmos o algo así, que salió cuando salió. Sin duda, sin duda. Realmente es secundario el hecho de que todo transcurra en el 1995. John, vos pudiste conocer y de primera mano y estar con Nelson Mandela. También, digo, no es lo mismo, es en otra cuerda, pero estuviste con Clint Eastwood, con un artista como Clint Eastwood y obviamente con Morgan Freeman. ¿Qué sacás de esas tres personalidades? Bueno, mira, ante todo que no hay punto de comparación entre Mandela y los otros dos. O sea, Clint Eastwood es un mito, por supuesto. O sea, yo lo tengo presente en mi vida desde que tengo uso de la razón, pero el propio Clint Eastwood sería el primero en decirte que al lado de Nelson Mandela, él no es nadie. O sea, yo he hablado bastante con Clint Eastwood. Y él es un tipo que lo ha visto todo, que ya es muy mayor, que tiene poca capacidad de asombro, pero te habla de Nelson Mandela con una admiración y, bueno, repito, hay un asombro total. Mandela está en otra liga. Ahora, Clint Eastwood y Morgan Freeman son dos tipos que los conozco bien, especialmente Morgan Freeman. Me caen muy bien los dos. Me encanta que los dos tengan más o menos la misma edad que Mandela, cuando Mandela llegó a sus grandes triunfos. Eso me parece un bonito detalle de la película. Y son dos señores que tienen la gran virtud de que toman muy, muy en serio su trabajo, pero no se toman muy en serio a sí mismos, con lo cual es un placer estar con ellos. Sin duda. Quizás, John, eso que acaba de decir, esa es una clave para poder comprender a estas personalidades. John Carlin, te agradezco muchísimo este contacto con Montevideo, con Uruguay, y que acerques tu luz, tu iluminación a través de este libro, El Factor Humano, y a través de tu charla, porque bueno, creo que la política, los deportes, los derechos humanos, en este caso, están muy vinculados. Te mando un abrazo. Sí, un abrazo a ustedes, encantado de estar aquí. Hasta luego. Bueno, chao. Este era John Carlin, esta era la entrevista. La verdad que sí, política, derechos humanos, deportes, son áreas que aparentemente no siempre se juntan. En este caso se juntaron y vaya. Un dato nada más para que ustedes se hagan una idea. Mandela entró en prisión en el año 63-64 con 45 años tenía cuando entró en prisión. Lo condenaron a cadena perpetua y salió en 1990 con 72 años. O sea, estuvo de los 45 hasta los 72 años en prisión, en su celda de Robben Island, que hoy en día, por suerte, es una atracción turística. Esa prisión era el Alcatraz de Sudáfrica, y actualmente es una atracción turística para ver dónde estaba encarcelado Mandela. Bueno, en prisión, escribió Mandela, en prisión uno está frente a frente con el paso del tiempo y no hay nada más aterrador. Esto es todo, hasta mañana.